Una de las más grandes estrategias que puede existir en el mundo animal es que si no cuentas con las cualidades para defenderte, puedes recurrir a aparentar algo que no son, es decir, animales con el afán de que no los agredan imitan una condición la cual no tienen. Esto es muy obvio, por ejemplo, en algunos insectos que exhiben una morfología de algún otro que es reconocido por tener un veneno muy potente, u otro caso más popular son los pulpos mismos, que simulan una apariencia del otro dependiendo las condiciones, ya sea que sean los cazadores o las presas. En las aves es una condición un tanto extraña, a lo sumo imitan sonidos y algunos otros esponjan su plumaje para intimidar, pero existe una que llega a mostrarse como un animal que modifica su apariencia hasta el punto de simular ser una porción de un tronco. Esos son los nictivios grandes. Son aves que se encuentran en las regiones tropicales del continente americano, desde la porción sureste de México extendiéndose hasta el sur de Bolivia. De ahí se fragmentan en una porción de Brasil y se han registrado en porciones de la costa este de los Estados Unidos, viviendo en las espesuras selváticas, en campos de cultivo, bosques húmedos, llegando desde el nivel del mar hasta 1200 metros sobre el nivel de este. Pertenece al género de los nictivios, aves nocturnas con una apariencia similar a los búhos, pero son completamente diferentes, desde su genética hasta sus hábitos nutricionales. Estas aves presentan un tamaño de 48 a 60 centímetros. Su envergadura cuando estiran ambas alas llega a un largo de 70 a 80 centímetros y un peso que va de 360 a 650 gramos. Su plumaje que va de blanco a grisáceo con tonos de mármol negro o borgoña en gran parte del cuerpo, mientras que su cola resalta de la uniformidad por poseer de 8 a 9 franjas blancas que se extienden de forma lateral. Sus cabezas son mucho más grandes en comparación a sus cuerpos, donde también sus ojos tienen un mayor volumen en porcentaje a otras especies, que están provistos con un iris marrón a amarillento, mientras que sus picos, que llegan a ser achatados, son muy anchos, tanto que llegan a abarcar gran parte de la extensión de la cabeza. Su apariencia es un tanto escalofriante, sobre todo cuando sus pupilas se dilatan, abarcando una porción importante de sus ojos, que personalmente compararía como un moped diabólico, pero esto es simplemente su apariencia, por lo que no significa que sean animales malignos. Su dimorfismo sexual es casi inexistente, por lo que es sumamente difícil de diferenciar sin realizarles una endoscopía, ya que sus gónadas se encuentran en el interior de su cavidad abdominal. Son una especie solitaria que durante el día se encuentran perchando en ramas o lugares de una altura de 12 metros, en posiciones de inmovilidad la gran parte del tiempo, esto con el fin de que no sean capturados, haciéndose pasar como parte de la corteza de un árbol, llegando al punto de desaparecer con mucho éxito. Ya durante la noche es cuando tienen mayor actividad, por lo que se les considera aves nocturnas. Eso justifica el tamaño de sus ojos. En estos momentos es cuando se aventuran a alejarse de su territorio para cazar, además de que es cuando se llegan a comunicar entre ellos, con el fin de delimitar sus territorios, llegando a realizar vocalizaciones mientras perchan como también mientras vuelan, que llegan a perturbar a las personas por sus sonidos, creando una atmósfera inquietante. Y aunque parezca que descuiden su higiene, se llegan a acicalar, rascándose la cabeza con sus patas, donde suben sus extremidades sobre las alas, volviéndolo muy distintivo en ellos. Son animales carnívoros, pero su dieta se rige por la captura de gran parte de insectos, que buscan en las noches mientras se encuentran en ramas más bajas, donde se abalanzan sobre ellas, en su mayoría en el aire, y al capturarlas, se regresan a esta misma para comerlas. También llegan a capturar aves de un tamaño inferior y algunos murciélagos, mientras se encuentran en pleno vuelo. A menudo las aves de esta especie usarán la misma percha de caza todas las noches. Son animales monógamos donde su reproducción ocurre de junio a agosto en el hemisferio sur, mientras que en el norte de febrero a agosto, donde ambos padres buscan un nido en una ligera depresión en alguna rama gruesa de los árboles a una gran altura, de al menos 10 metros. No construyen una superficie, sino que son simplemente muescas más profundas en las ramas. La ovoposición solo produce un solo huevo. No está muy documentada su eclosión, pero se ha visto que ambos padres durante el día se turnan para incubarlo, donde uno solo se queda a la cercanía, aunque por su camuflaje se puede dar el caso de que estén cerca pero no sean visualizados. Se sabe que al mes de edad comienzan a abandonar el nido y a deambular a sus cercanías. A los 55 días comenzarán a emplumar, desarrollándose rápidamente, mientras que los padres durante la noche le llevan comida de lo que ellos capturan, donde progresivamente lo van dejando solo durante el día, mientras que la interacción comienza a ocurrir solo por las noches, hasta el punto de que a los 2 meses ya son plenamente independientes.
Su promedio de vida está completamente desconocido, donde el punto más susceptible es para los polluelos y juveniles, debido a sus hábitos que durante el día son más susceptibles, que por sus movimientos llega a ser muy fáciles de identificar y que los coman, mientras que los adultos por su camuflaje son casi invisibles, pero si llegasen a ser vistos, estos tomarán una postura un tanto rara, aparentando cursar una enfermedad, por lo que es común que muchos desistan el comérselos al intuir que pueden llegar a contraerla. Esto sobre todo ocurre en otras aves. Se encuentra bajo el rango de preocupación menor, aunque su población no está creciendo, aún así su rango sigue siendo muy amplio, describiéndose como una especie poco común, donde se ha estimado que una de sus preocupaciones es la deforestación de las regiones donde viven, además de que algunas localidades en Brasil los llegan a cazar con el fin de consumirlos o como una suerte de brujería para prevenir la seducción. Su rol se rige por el equilibrio de algunos insectos y vertebrados, además de que con ello previenen algunas enfermedades como las transmitidas por los murciélagos, como es la rabia. Un animal con un aspecto de lo más atemorizante que pueda haber, pero simplemente es una condición, ya que no son malignos para las personas, que también llega a haber ciertas supersticiones en las culturas que coexisten con ellos. Eso es el nictibio grande. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!